Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de los Hechos. Estaremos viendo capítulo número 20. Hechos, capítulo número 20. Nunca lo pido, pero si hoy me consiguen una botellita de agua, hermano, hoy siéndose bien. Una botellita de agua, por favor. Capítulo 20, quiero leer con ustedes, mis amados hermanos, mejor dicho, estudiar con ustedes 4 puntos esenciales que todo hijo e hija de Dios, muchísimas gracias, mi hermano Juan José, que todo hijo e hija de Dios necesita en su vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que somos templo del Espíritu? Amén. Y un templo, mis amados hermanos, por lo menos el templo que levantó Salomón en Israel, en Jerusalén, en aquella época, por lo menos debe haber tardado, no tengo la fecha exacta, hermano, ahora en la mente, pero alrededor de unos 40 años. Y la restauración del templo también fue lo que tardó aproximadamente, ¿de acuerdo? Pero ahí después en realidad el tiempo no es lo importante, sino lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Todo templo tiene que ser edificado. ¿Lo cree usted o no? Donde se va a alabar, donde se va a adorar, donde se va a sacrificar para el Señor, aunque hoy en día, mis amados hermanos, sabemos muy bien que solo hay un sacrificio, y ese sacrificio fue Cristo Jesús. Amén. No hay ningún otro sacrificio. Si usted piensa que debe sacrificar algo, mi amado hermano, se equivocó. ¿De acuerdo? Está completamente equivocado. No hay sacrificios y no hay pactos que el ser humano pueda hacer. Todo pacto que el ser humano ha hecho con Dios, el mismo ser humano lo ha quebrantado. ¿O no es así, hermano? Nosotros en algún momento hemos prometido algo. ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos prometido algo a Dios? Levante la mano. ¿Y cuántas veces lo hemos fallado? O sea, que prometer, mis amados hermanos, es cosa seria, porque la palabra lo dice claramente. Si prometes a Dios, asegúrate que no le falles, ¿verdad? Porque fallarle a Dios es cosa seria. A veces es mejor no prometer y hacer a que prometer y no hacer, ¿de acuerdo? Pero si hay algo que cada uno de nosotros debemos entender, que como templo del Espíritu que somos, tenemos que aprender a ser edificados. Y hay 4 puntos esenciales, no son los únicos, mis amados hermanos, son varios más, pero yo voy a hablar con ustedes en esta tarde 4 puntos esenciales que no podemos obviar en nuestras vidas y que lo necesitamos claramente en cada uno de nuestros seres. Si queremos ser edificados como templo, donde en ese templo verdaderamente se le adore a Dios, o sea, que en mi cuerpo como templo del Espíritu haya una adoración como corresponde, tengo que ser edificado, ¿de acuerdo? Y hay 4 cosas que Dios dejó, cuando digo 4, entiéndame que hay más, ¿de acuerdo? Pero son los 4 puntos esenciales que usted no puede obviar. Si cada uno de nosotros aplicamos estos 4 puntos en nuestra vida, seremos edificados de una forma maravillosa, y la alabanza y la adoración nuestra no necesita llegar al cielo, porque Dios está aquí. ¿Me está entendiendo eso de que, ay Señor, siento que mi oración no llega al cielo? No, hermano, no tiene que llegar al cielo. Dios está aquí, ¿o no está así? Y Él mora aquí. Por lo tanto, hermano, si Él está sentado en el trono de tu vida, no necesita que tu oración llegue al cielo, que tu alabanza llegue al cielo. Es más aún, no necesita ni que los ángeles la escuchen, porque no van para ellos. Ni yo tengo que escuchar tu alabanza. ¿Me estás entendiendo? Tu alabanza es para el Señor y es para Dios. Hoy en día, mis amados hermanos, lamentablemente se ha enfocado las cosas como para que les guste a las personas, y estamos muy lejos de ese punto, mis amados hermanos. Las cosas que hacemos no es para que a ti te guste o a ti te acomode. Las cosas son para que a Dios le agrade. Y cuando usted y yo le queremos agradar a Dios, mis amados hermanos, las cosas suceden. ¿O no es así? Pero mire, por favor, el mejor ejemplo que tenemos no es Pablo,
el mejor ejemplo que tenemos no es Pedro, ni Juan, ni Jacobo. El mejor ejemplo es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús no vino a hacer las cosas para Él caerle bien a la gente. ¿O no es así, hermano? Él no vino aquí a la tierra para que la gente estuviera alegre, contenta y chicharachera, mis amados hermanos, sino que Él vino a esta tierra para mostrar que el ser humano fue puesto aquí en la tierra para agradar a Dios. Y cuando usted y yo entendemos eso, entendemos que lo que debemos hacer es el mismo camino que el Señor Jesucristo hizo. Por eso Pablo, aquí en el capítulo número 20, mis amados hermanos, versículo número 30, si quiere, versículo 29, para que agarremos desde el inicio, 29, Hechos, capítulo número 20, verso 29 a 33. Cuando lo tenga, de mí no me acuerdo. Porque yo sé que después de mi partida, escuche bien, por favor, esto es esencial. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces. Mis amados hermanos, como que Pablo está escribiendo o describiendo la época en que usted y yo estamos viviendo hoy en día. Lamentablemente, mis amados hermanos, el Evangelio ha sido rebajado a un precio, a una economía, y el Evangelio es, disculpe la expresión, es mucho más valioso, más caro que un precio, que una economía, mucho más caro y más valioso que un diezmo y una ofrenda, mis amados hermanos. Es más valioso que un auto de lujo o una casa lujosa. El Evangelio, mis amados hermanos, es lo que Dios envió a la tierra para que tú y yo podamos alcanzar primero a ser salvos y luego alcanzar a agradar a Dios. No hay hombre sobre la tierra que haya intentado, escuche bien la palabra que le digo, intentado poner por obra la ley de Moisés y haya agradado a Dios. Nadie que haya intentado ha alcanzado poner por obra la ley de Moisés. El único fue Cristo Jesús. ¿Es así o no? Aunque lo criticaban y le decían, ¿por qué tus discípulos comen el día sábado? ¿Es así o no? ¿Por qué sanas enfermos el día sábado? Lo criticaban y él decía claramente, ustedes no han entendido lo que es el día sábado. El día sábado es mucho más grande de lo que te has imaginado. En el día sábado era el momento de ejercer la misericordia que Dios quería para su pueblo. Por eso, hermano, él es curioso, él sanaba más en sábado que en otro día. Búsquelo por favor y va a ver. Los discípulos restregaban los granos de trigo en sus manos y él les decía, bueno, juzgad vosotros, el novio está entre vosotros. Cuando no está el novio es otra cosa, pero mis amados hermanos, es precioso encontrar eso porque usted y yo ahora hemos entendido que aunque no somos parte de la ley, somos parte de la gracia, y solo en la gracia se puede agradar a Dios, pero no en el legalismo ni tampoco en el libertinaje, en la perfecta gracia de Cristo Jesús. O sea, que sin la gracia de Cristo, usted y yo no podemos agradar a Dios. Por eso, Pablo escribe este versículo o estos versículos a la iglesia, hermano, y le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es impactante, hermano, si usted y yo nos cimentamos en la gracia y en la palabra, vamos a identificar claramente quiénes son los lobos rapaces. Pero mis amados hermanos, tenemos que entender esto, los lobos rapaces no vienen con piel de lobo. No vienen con balidos. El balido es ¿verdad? Así es, ¿verdad? No me equivoqué. No
vienen con balidos de ovejas, sino que, no vienen con gruñidos y con a comer, sino que no, hermano, ellos vienen con balidos de oveja, a hacernos creer que ellos son verdaderamente los enviados de Dios, y no es así, hermano. Un enviado de Dios jamás va a aceptar gloria sobre él, sino que él siempre le dará la gloria y la honra a Cristo Jesús. Y el que es enviado de Dios, lo enviará a usted a mirar a Cristo y no al ministro. ¿Por qué? Porque el ministro no puede edificar, el lobo rapaz jamás edificará a la iglesia de Cristo. El lobo rapaz verá cómo extrae las ganancias y cómo lo distrae a usted para que no pueda ser bendecido y prosperado. Pablo, mis amados hermanos, que está hablando aquí, dice: yo sé que voy a partir. Y he hecho mi trabajo, porque mire, hermano, Pablo ha hecho su trabajo. Pablo no solamente predicaba, no solamente enseñaba, no solamente de repente llevaba palabras para confortar a las personas y las almas, mis amados hermanos, sino que él tuvo a su cargo hombres que preparó para que pudieran continuar con la labor. Pero así todo, él sabía que entre esos hombres habían otros que eran lobos rapaces. No me refiero a Timoteo, no me refiero a Silas, sino que me refiero al calderero, Alejandro. ¿Se acuerda usted? Ese dice: ese me ha hecho la vida imposible. Pero bueno, ahí que Dios le pague. Y son palabras fuertes, hermano. Palabras fuertes, hermano. ¿Sabe por qué? Nosotros decimos: ay, Señor, ten misericordia a fulano, mucho daño me ha hecho, pero ten misericordia. Pero Pablo decía: Señor, págale conforme a sus hechos. Y si un ministro llega a decir hoy en día algo así, qué bárbaro, no tiene misericordia. Señor, paga conforme a los hechos de aquellos que nos dañan, pero con misericordia. Y si no te los llevas, te los mando, dijo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Hechos 20, 29. Verso 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Sí lo tiene, ¿verdad? Amén. Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestidos de nadie he codiciado. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra. Mis amados hermanos, si encontramos en la palabra, aparte del Señor Jesucristo, o si buscamos en las Escrituras, aparte del Señor Jesucristo, que no tenía interés alguno, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo no tenía interés de oro, el Señor Jesucristo no tenía interés de plata, es más aún, tampoco tenía interés de fama. Si hay algo que el Señor, y usted leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan puede encontrar, es que cuando el Señor hacía un milagro en favor de alguien, le decía: no le cuente a nadie. ¿Es así o no? Decía: no le cuentes a nadie, pero como que les daba la autorización para contar, porque se iban corriendo a contarle a medio mundo, como que tenían ese don del chisme, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es esta: el Señor no buscaba fama, el Señor no buscaba que todo el mundo lo reconociera, Él solamente iba a las ovejas perdidas de Israel. Cuando digo esto, mis amados hermanos, me estoy refiriendo, las ovejas perdidas son las que Dios quería encontrar, porque le pertenecían a Él. El Señor claramente dijo: de todos los que me diste, ninguno se ha perdido. Y eso es válido en la época del Señor
es válido en la época antes del Señor, en la época de la ley mosaica, pero también es válido ahora. ¿Por qué? Porque en la ley mosaica había hombres que estaban esperando en el Mesías, y cada vez que ellos llevaban un cordero y lo sacrificaban y colocaban su mano en la cabeza del cordero, algunos de ellos lo hacían, y escuchen lo que dije, algunos, no todos, porque lamentablemente no todo el mundo tiene fe, ¿o no es así, hermanos? Entonces, algunos de ellos iban y colocaban su mano en la cabeza del cordero y traspasaban sus pecados al cordero, hermano, creyendo que ese cordero no les perdonaba el pecado. Ese cordero solo era figura del que sí iba a derramar su sangre, y que su sangre iba a ser valedera para el perdón de sus pecados. Entonces, la gracia de Cristo actuó en el pasado, en la época del Señor Jesucristo, y en el presente y en el futuro seguirá trabajando, porque la sangre de Dios tiene, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. Amén. Ahora bien, tenemos que entender que aquí Pablo, hermano, aunque él está pronto a partir, ya ha escrito algunas cartas, mis amados hermanos, y ha pasado 3 años y medio aproximadamente allí dándole enseñanzas y predicando la palabra, hermano, y preparando hombres para el ministerio. Él claramente le dice: ustedes tienen que entender que se levantarán lobos rapaces para querer desviarlos a ustedes, pero tienen que entender que yo les he dado lo suficiente para que ustedes puedan reconocer quiénes son los lobos rapaces. Y ahí es donde usted y yo tenemos que examinar, primero y principal, nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todo cristiano tiene que ser edificado no con la alegría, escuche por favor, no con saltos y brincos. Usted sabe muy bien que yo estoy a favor de la alabanza y de la adoración. Amén. Usted sabe que yo estoy a favor de lo que es la danza, y si Dios lo permite vamos a hablar de ello, mis amados hermanos. Estoy a favor del saltar, el dar vueltas como trompitos si usted quiere, pero no con los puños cerrados y las manos abiertas. Porque algunos dicen: ¿dónde está el que me cae mal? No voy a danzar. No. Yo estoy de acuerdo en lo que es, como lo dice Pablo, todo decentemente y con orden. ¿Es así o no? O sea, usted puede saltar, usted puede danzar, usted puede, incluso si usted quiere gritar, grite, de acuerdo. Si al gritar usted siente que su alma está siendo liberada, hágalo con toda libertad, mi amado hermano. Aquí no hay restricción de nada. Ya sabe cuál es la restricción. ¿Cuál es la restricción? Decentemente y con orden. Mis amados hermanos, volviendo a esto que está aquí, Pablo está queriendo enseñarle o decirle al pueblo: les he enseñado, les he predicado, y si ustedes han prestado atención lo suficiente, ustedes fueron edificados. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que ser edificado. Un cristiano que no es edificado puede ser llevado por cualquier viento de doctrina, ¿o no es así, hermano? Yo sé que usted a veces se ríe porque lo digo en forma de chiste, hermano, pero es muy serio. Lo que está sucediendo hoy en medio del pueblo de Cristo, en medio de la iglesia, hermano, es ridículo. ¿De acuerdo? No es nada bíblico. Usted sabe muy bien que hay gente, hermano, que mira, a mí me llamó la atención uno que la unción del zapato. Yo sé que causa gracia, pero hermano, ¿cuánta gente sigue esos lugares? La unción del otro que con un spray, hermano, echa agüita, ¿verdad? Y otras cosas más. La unción del chicle. Por favor, uno se pone a pensar y dice: Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser gente que ha tenido doctrina en su vida, que se les ha predicado? Otros están peores, hermanos, ya están alabando y adorando hombres. Eso es espantoso, hermano. Y gente que ha salido de la misma misión que usted y yo hemos salido. Y uno se pone a pensar y dice: Señor, ¿qué ha pasado? Nos han predicado un evangelio maravilloso, ¿o no es así, hermano? Tenemos una doctrina que uno dice: Padre bendito, hasta el día de hoy. Hay uno que dice que todo lo que aquel predicó ya no se debe predicar porque es palabra de un muerto. Entonces, disculpe, deje el Antiguo Testamento, porque los 5 primeros libros los escribió uno que ya está muerto.
Deje el libro de Josué a un lado porque el que lo escribió está muerto. La palabra de Dios no muere, mis amados hermanos, el que morimos somos usted y yo. La palabra de Dios permanece eternamente y para siempre. Hermano, que Dios en su amor y en su misericordia, no porque seamos algo bueno usted y yo, hemos recibido una doctrina preciosísima y no podemos cambiarla por nada, ni por nadie. Hermano, usted no cambie la doctrina ni siquiera por mí. Y usted diga, ¿por qué? Porque yo no cambio la doctrina ni por usted. Y mire que yo a usted le amo, hermano. Le amo en serio. Y si se desvía, yo voy a agarrar el zapato, hermano, y lo vamos a enderezar como a clavo, no, hermano. Pero hermano, si usted se desvía y prefiere permanecer en el desvío, si lo he visto no me acuerdo. Allí se acabó, hermano, porque usted y yo no podemos tener compromisos nosotros. Nuestro primer compromiso es con Dios y su palabra. Pablo es lo que está enseñando aquí, les está diciendo no se comprometan con los hombres, porque cuando usted hace un compromiso con un ministro, si el ministro se desvía, usted se desvía junto con él. Porque sabe que los compromisos son lazos. ¿O no es así? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos casado alguna vez, aunque sea una? Otro dice, yo llevo 15 más. Cuando usted se casó, hizo un compromiso. ¿O no es así, hermano? Firmó un papel y después fue a la iglesia y dijo, pastor, bendígame. Y ahora dice, ¿para qué me bendijo? Pero hermano, hizo un compromiso. Y es no quiero utilizar la palabra madre porque es fea, pero usted se unió a alguien delante de Dios. ¿Me están entendiendo? Cuando usted hace un compromiso con un ministro sin antes hacerlo con Dios y su palabra, usted se está atando a esa persona. Por eso hay que tener cuidado con nuestros labios, hermano, porque luego encontramos que hay que romper ese compromiso. Y dice, pero Señor, si yo me comprometí, ¿y ahora qué? Pero si te está dañando, te está desviando, te está llevando a cada día ser más dañado, mi pregunta es, ¿qué tienes que hacer? ¿Que es preferible seguir al hombre o romper ese compromiso y seguir a Dios? Yo digo con todo mi corazón, yo prefiero romper un compromiso con alguien. Quizás no rompa mi amistad con fulano, hermano, sultano, consejo, pero mi compromiso yo los rompo, hermano, y veo, mire, hermano, a mí la palabra que sale de mis labios no me mata. Yo puedo decirle a usted, vamos a hacer tal cosa tal día, y si el Señor me dice que no, ¿qué cree usted? Que no. Y usted ve que no pasó, y dice, mire la felicidad. Miren qué feliz. ¿Lo mis hermanos? ¿Ah? Le rompieron. Se la rompió las horas. En las horas. Pues se parece a su papá. Su papá se lastima solo. Pero bueno, eso no es la verdad. Mis amados hermanos, le decía a usted, mi palabra no me habla. Mi palabra no me habla. Yo le puedo dar una promesa a usted, pero si el Señor me dice que no, es no. ¿Me comprende? Y si usted ve que de repente yo dije algo y no lo hicimos, es porque el Señor dijo que no. Y si usted dice, el pastor no tiene palabra. Claro que no, hermano. La palabra que permanece es la de Dios. ¿Me está entendiendo? Si Dios dice que sí, amén, lo hacemos. Pero si Dios dice que no, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es lo mejor es obedecer a Dios. Entonces Pablo le está diciendo aquí al pueblo del cristianismo del principio de la primera época, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Escuche por favor, no dice si ustedes los dejan o por culpa de ustedes van a entrar. No. Él dice van a entrar. O sea, no lo van a poder evitar. Van a entrar. Pero está en ustedes si les siguen y les obedecen o se apartan de ellos. ¿Por qué? Porque todo aquel que es enviado por Dios
buscará una sola cosa: que la iglesia de Cristo sea edificada por medio de la palabra. La palabra de Dios es el primer ingrediente que el cristiano tiene que tener en su vida para poder ser edificado. Y el que se pare aquí a predicar, hermano, o el que le predique a usted, hermano, lo que tiene que predicar es la palabra de Dios y no otra cosa. Hoy me estaba poniendo mi corbata, hermano, me estaba arreglando, me estaba echando mi perfumito, porque aprendí cómo ponerme el perfume. Hasta ahora. Con razón olía bien. Pero hermano, escuche, y en eso tocan la puerta. Y ya sabe quiénes son, ¿verdad? Que vienen con ese maletincito. Y que venimos a hablarte de quién es la reina del cielo. Y yo pensé entre mí, ¿a mí qué me importa quién es la reina del cielo? A mí lo que me importa es mi salvación. Y lo que la gente tiene que escuchar es la salvación. Es así, ¿no? Y partir de ahí en adelante, cuando vienen a querer hablarle de doctrina profunda, que esto es mejor, y no digo que no sea importante, hermano, lo que digo es que lo que el mundo necesita es saber quién es la reina del cielo, ni quién va a ser el anticristo y qué color de ojos tendrá. No, hermano, lo que importa y lo que la gente necesita es a Cristo Jesús. Porque la reina del cielo, disculpe, no cambia a nadie. El que cambia y transforma las vidas es Cristo. Amén. Por eso dice Pablo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, espere, no quieren arrastrar a los que están afuera. A los que quieren arrastrar es a los discípulos del Señor Jesucristo, que no se han preocupado en edificar su vida, que solo se han preocupado de tener buena economía, que no es malo, no es pecado, pero no es lo primero en nuestra vida. Que, hermano, de tener un buen auto, un buen trabajo, lo cual no es pecado, no es malo, pero no es lo primordial. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo dijo claramente: lo primero, lo más importante es busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás tú lo conseguirás. No, todo lo demás te será. O sea, tú no lo vas a añadir, te será, te lo darán. Si buscas el reino de Dios, todo lo demás te lo darán. Por eso, hermano, quieren desviarlo. ¿Cómo? Dale la primera parte. ¿Cómo te quieren desviar? Diciéndote, busca primero la economía. ¿Por qué? Porque si tienes la economía, Dios está contigo. Y es mentira. Dios está contigo no por tu economía. Dios está contigo porque Él lo promete si buscas el reino de Él. Entonces, mire, ¿sabe qué es el desvío? Ponerte a ti en el centro y a Dios a los costados. Mientras que la palabra nos enseña que Cristo es en el centro y todo lo demás alrededor. Por eso es importante que entiendas que tu vida no puede ser edificada alrededor de tu trabajo o de tus estudios o de lo que hagas secularmente. Tu vida tiene que ser edificada primero Cristo Jesús. Tu trabajo es secundario y todo el resto, tu matrimonio, tu hogar, todo es secundario. Primero es Cristo Jesús. Amén. La gente hoy en día, el cristiano, dice: no, primero mis hijos. No, cuento de la abuelita. Primero el Señor Jesucristo. Cuando tienes a Cristo como primario en tu vida, vas a saber cómo educar y cuidar a tus hijos. Amén. Cómo atender a tu esposo y decirle: sí, mi Señor, a tu esposo. Y ni bien viene entrando, tú con las pantuflas de él en tus manos. Amén, dicen los hermanos, hasta que alguien nos vea. Y cuando entres a tu casa, sí, mi amorcito, aquí está el chic. Mis amados hermanos, si no tenemos palabra, no podemos ser
edificados. Mire lo que dice el verso 31. Por tanto, ¿qué? Velad, acordándoos que por 3 años os estuve hablando de ¿qué? De autos, de la palabra. ¿De qué hablaba Pablo? ¿De fútbol? De la palabra. ¿Qué hablaba Pablo? Cualquier otra cosa secular, o que esto, que aquello. No, Pablo hablaba de la palabra, enseñaba la palabra. ¿Por qué? Verso 32 dice claramente el por qué, el motivo, la razón. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ¿y a qué? A la palabra de su gracia, no al legalismo y no al libertinaje, a la palabra de la gracia que tiene poder para edificar. O sea, la palabra de Dios es la que te edifica. La palabra de Dios es la que te eleva y te da el nivel para poder, primero y principal, discernir quiénes son los lobos rapaces. Mi amado hermano y hermana, el día de mañana, cuando estemos en la presencia de Dios, nosotros somos, usted y yo, somos los que vamos a dar cuenta delante de Dios de nuestras vidas. Yo no voy a dar cuenta de tu vida. ¿Me comprendes? Tú no vas a dar cuenta de mi vida. El que va a dar cuenta de su vida eres tú. Por eso, hermano, tenemos que entender que la salvación, decía alguien, y es muy cierto, es algo personal. Es algo individual, es mi problema si soy edificado o no. Es por eso que es importante que yo me base en las Escrituras. Y cuando veo que las Escrituras están siendo tergiversadas, tengo que poner orden en mi vida. Y mi hermano, disculpe lo que voy a mencionar, algo que me une. ¿Cuántos se acuerdan del hermano Sergio Lancito, que a veces viene a predicar? Algo que nos une a él es eso, hermano, que los dos estamos siempre pendientes de lo que estamos hablando y predicando, porque hemos entendido, hermano, que es importante. Si yo voy a mantener una relación con alguien y voy a trabajar con alguien, ese alguien no tiene que estar de acuerdo conmigo, tiene que estar de acuerdo con la palabra. Y si yo veo que la palabra está siendo tergiversada, hermano, entre él y yo tenemos esa confianza. Miramos, te equivocaste, eso no es así, hermano, y nos vamos poniendo ahí como corresponde. Pero cuando la otra persona no acepta de que se equivoca, es mejor hacernos a un lado. Es preferible entender, los ministros pueden equivocarse, sí o no. Claro que sí, hermano, porque somos seres humanos. ¿O no es así, hermano? Somos seres humanos. Pero, hermano, qué lindo es que cuando un ministro se equivoca, dice, hermanos, me equivoqué, eso no es así, esto es de esta forma. Y hay gente que dice, entonces me voy. Pues ¿a dónde vas a ir si todos los ministros tarde que temprano se equivocan? Pero hay algunos que nunca lo quieren reconocer. Por eso, hermano, Pablo está diciendo aquí, y ahora, hermanos, primer punto, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y dice el versículo 33, ni plata ni oro, o sea, yo no les he predicado por dinero, no les he predicado ni por oro ni por plata, les he predicado porque he entendido que tienen que ser edificados. Mis amados hermanos, usted y yo debemos comprender hoy, debemos ser edificados. Debemos ser edificados en Cristo Jesús. ¿Pero cómo? ¿O con qué ingrediente primario? La palabra de Dios. Sin palabra, o con palabra torcida, mis amados hermanos, o con palabra tergiversada, jamás podrás ser edificado. Estarás muy contento, muy alegre, te dirán, pare de sufrir, ¿verdad? Y un montón de otras cosas, pero aquí no hay pare de sufrir. Aquí, con sufrimiento o sin sufrimiento, estamos siendo edificados por Cristo Jesús. Porque dijo alguien en algún momento, no hay enfermedad o dolor que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, ¿verdad? O sea que no importa si mi sufrimiento es hasta el día en que yo parta, el día en que yo parta mi sufrimiento se acabó. ¿Por qué? Porque Él enjugará toda lágrima y allá no habrá tristeza ni dolor.
Amén. Allá nos acordaremos toda la eternidad de lo que hemos vivido aquí, pero nos gozaremos y nos deleitaremos en Él, porque valió la pena ser edificados por el templo de Jesucristo. Vamos al segundo punto, por favor, Hechos, capítulo número 9, si me acompaña hasta allí. Hechos, capítulo número 9, verso 31. Cuando lo tengo de una vez fuerte. Entonces, Hechos 9, 31. Llega conmigo, palabra de Dios. Okay. Primero y principal, apúntelo por ahí. Quiero ser edificado, necesito palabra. Segundo punto, Hechos 9:31. Entonces las iglesias tienen paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran qué? Edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. En este punto hay dos cosas, mis amados hermanos. Sin temor al Señor no se puede edificar. Se puede predicar, mis amados hermanos, pero si no hay temor a Dios, la persona jamás será edificada. ¿Por qué? Porque el temor a Dios es lo principal en nuestra vida. Temor no habla de temblar, de miedo. Temor es respeto, es reverencia. Si yo no le tengo reverencia y respeto a Dios, mis amados hermanos, de nada me sirve escuchar el mejor mensaje y el más elocuente del mundo, ni escuchando a Cristo Jesús podré ser edificado. Dice, ay hermano, ¿cómo? Pero si el Señor, cuando hablaba, perdón hermano, el Señor predicó durante 3 años y medio, ¿o no es así, hermano? ¿Y cuánta gente lo escuchó? Miles. En una ocasión, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Es así o no? Y después lo querían hacer rey. Y él les dijo claramente, vosotros me queréis hacer rey porque os doy. Las versiones más fuertes no dicen porque os doy de comer, porque os doy de hartar. Que de repente, no hermano, el Señor no tenía cuidado al hablar, hermano. El Señor soltaba las pedradas de una sola vez, hermano. Y escuche por favor, aquí la palabra de Dios en el verso 31 nos dice claramente que el temor a Dios es lo primero que edifica al ser humano, pero el temor no viene si no hay palabra. La palabra de Dios te lleva a tener temor de Él. O sea, vuelvo a repetir, no miedo, sino reverencia y respeto. Y eso, hermano, también nos lleva a usted y a mí a ser fortalecidos, o a que en esta versión dice y se acrecentaban, en otras versiones dicen y eran edificados, fortalecidos por el Espíritu Santo. O sea, que lo que me fortalece aparte de la palabra, lo que me edifica aparte de la palabra, es el temor a Dios y el Espíritu de Dios. Por eso la pregunta es, ¿cómo hacen, no las iglesias, porque la iglesia es una, cómo hacen las congregaciones que hacen a un lado al Espíritu? ¿Cómo hacen, hermano? Porque el Espíritu está para edificarnos. Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Aquellos que no creen que hay Espíritu, ¿cómo le hacen? Aquellos que creen que sí hay Espíritu, pero no le dan libertad. Porque darle libertad al Espíritu, mis amados hermanos, no es solamente que recibamos palabra ungida, también es permitir que los dones se muevan, ¿o no? El darle lugar al Espíritu es que haya profecía dentro de la congregación, que haya el mover de dones, como por ejemplo el de sabiduría y el de ciencia, gracias, o el don de fe o de sanidades. Mis amados hermanos, el que cree que el Espíritu Santo está, pero que las sanidades no es para hoy, ¿cómo hace? Tiene que ir continuamente con el doctor, lo cual no es malo, ¿de acuerdo? Pero si el Espíritu me quiere sanar con un milagro, yo lo estoy frenando. ¿Me está entendiendo? Y cuando yo freno al Espíritu, no permito que el Espíritu haga, que el Espíritu obre.
Y mis amados hermanos, un evangelio sin el obrar del Espíritu Santo no edifica a nadie. Qué cosa preciosa es que cuando tú estás alabando, adorando, de repente viene el mover de un don, hermano, palabra de ciencia o de sabiduría o profecía y te viene directo a tu vida. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado bastante seguido, hermano. Que de repente el Señor, el Espíritu Santo utiliza a alguien, hermano, y esa palabra que está dando me penetra, hermano. Me penetra. Y yo digo, Señor, pero si ellos no saben lo que estoy viviendo o experimentando, hermano, eso es algo precioso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el Espíritu Santo está para edificar la iglesia de Cristo. Y para edificar la iglesia de Cristo están los dones. Primera de Corintios, capítulo número 14. Vaya conmigo ya. Verso 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene algo? O sea, hermano, aquí Pablo está hablando de los dones. ¿Es así o no? Lea todo el capítulo 14. Pablo está hablando de los dones. Y dice claramente Pablo, ¿quién es el que trae los dones? ¿Jesús? El Espíritu Santo. No es el Padre, es el Espíritu Santo. ¿Quieres mover dones? No se lo pidas al Padre. ¿Quieres mover dones? No se lo pidas a Cristo Jesús. ¿Quieres mover dones? Pídeselo al Espíritu Santo, porque Él cuando vino, a mí me gustaba como decía uno de los ministros que fueron mis mentores, cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, entra junto con los dones, no se queda fuera. Y los dones no quedan fuera tuyo, entran dentro de ti. No vas a mover los 9, vas a mover los que el Espíritu de Dios quiera mover a través tuyo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es algo que no es voluntad propia, es voluntad del Espíritu, porque el Espíritu sabe qué es lo que la iglesia necesita. Tú y yo no sabemos, yo no sé lo que tú necesitas. ¿Me estás entendiendo? No, hay algunos que mueven el don de la sospecha, porque escucharon por ahí que le pasa a fulana y ya me enteré lo que le pasa a fulano y ahí lo sueltan. No, hermano, hay personas, yo bendigo, no miro a nadie, pero bendigo a las personas que usan dones y se dejan usar por el Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que están para edificar la iglesia de Cristo. Entonces viene Pablo y dice aquí en el verso 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmos, o sea, los salmos son algo que viene de parte de Dios, ¿o no, hermano? Y David escribió cualquier cantidad de salmos, hermano, y él los cantaba, y de repente el Espíritu te puede dar un salmo a ti, y le vas a salmear, pero no te vas a volver el salmista, porque hoy en día, hermano, todo el mundo quiere ser salmista. Y hay salmistas que ya no les alcanza y quieren ser apóstoles salmistas. No, hermano, aquí no es cuestión de títulos, aquí es de que si quieres un salmo, compártelo. Para eso también están los discipulados, ¿verdad? ¿En qué versículo estamos? 26. Y dice, ¿tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. O sea, ¿para qué están los dones del Espíritu Santo? Para edificar, no para destruir, no para dañar, sino para edificar el pueblo de Dios. Entonces tenemos palabra, temor, ¿qué más? Para edificar, palabra, temor, los dones, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, y veamos por favor el cuarto punto, que este va a ser un poquito extenso, pero vale la pena. Efesios, capítulo 4, ya se lo sospecha, ¿verdad? Verso 11 y 12. Y que alguien me ayude a buscar Jeremías 3:15 para avanzar, y que otro busque Jeremías capítulo 4, verso 11 y 12. ¿Tiene Efesios 4?
Y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que el Señor, aparte de darnos palabra, Espíritu Santo, temor de Dios y dones, también nos dio ministerios. Pero hermano, ahí es donde viene el punto crítico. Los ministerios, o mejor dicho, todos los ministros serán constituidos por Dios. Todo aquel que dice ser pastor, todo aquel que dice ser evangelista, maestro, profeta y apóstol, ¿verdaderamente será constituido por Dios o tiene que haber ciertos requisitos para que esa persona pueda decir que Dios lo llamó? Tiene que haber ciertos requisitos, porque yo podría decirle a usted, y lo estoy diciendo figurativamente, entiéndame lo que digo ahora, figurativamente, yo no soy apóstol. ¿Me entendió? No soy apóstol. Amén. Pero si yo vengo a decirle a usted soy apóstol, la pregunta es esta: ¿tendrá que haber alguna señal en mi vida? ¿Tendré que cumplir ciertos requisitos en mi vida para decir que soy apóstol? ¿O porque yo le digo, escúcheme lo que le voy a decir, porque yo le diga a usted es que yo vi al Señor Jesucristo, no soy apóstol? No, hermano. Porque eso, ¿quién me lo refuta? Si yo le digo a usted, anoche vi al Señor, se me apareció en la casa, hermano, mientras mi esposa roncaba, los perros roncaban y mi hija roncaba, el Señor se me apareció y me dijo, ahora eres apóstol. ¿Quién me refuta eso? No puede. ¿Me entiende? Pero hay señales que un ministro tiene que tener. Y si no se dan esas señales, por más que diga lo que diga, por más que diga que vio a John Fitzgerald Kennedy de regreso, ese no es apóstol. ¿Me entiende? Ahora bien, yo quiero que vea esto, por favor. La palabra dice que él dejó ministros, hombres, no mujeres, dice hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Jeremías 3:15, por favor. Y me equivoqué en el otro versículo, es Ezequiel 34:4. Jeremías, ¿qué le dije? Os daré pastores según mi corazón. Detente ahí. Os daré pastores. Primero y principal, la iglesia no es la que pone a los ministros. Aquí no hay democracia, de que votemos por fulano, por mengano o sultano. No, hermano. El que da los ministros es Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de las personas. ¿Me entiende? Usted y yo no conozco su corazón. Yo no sé cómo siente usted y usted no sabe cómo siento yo. ¿Me está entendiendo? Es más aún, los seres humanos somos muy buenos para ocultar lo que hay en nosotros. ¿O no, hermano? Amén. Somos muy buenos. Hasta tal punto que algunas mujeres después de 80 años de casados se dan cuenta con quién se casaron. Y dice, Señor, ¿cómo fue eso? Sí, 80, ¿cuánto tiempo? Bueno, hermano, o sea, el ser humano es fácil de ocultar, fácil de engañar a los demás, pero engañar a Dios es imposible. No hay forma que el ser humano pueda engañar a Dios, y Dios conoce el corazón de los hombres. Por eso es que dice Jeremías, una vez más, hermano Manuel, desde el primer versículo que leímos. Y os daré pastores según mi corazón. Os daré pastores según mi corazón. Hermano, escuche por favor, Él sabe a quién pone y no lo pone conforme a lo que usted quiera o lo que el hombre quiera, sino que conforme al corazón de Dios. Es importantísimo eso, hermano,
Porque cuando tenemos un ministro que es conforme al corazón de Dios, va a buscar no de llenar sus bolsillos y de tener las mejores cosas, sino que buscará de que usted sea edificado en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este hombre sabe que él será juzgado por toda palabra ociosa que salga de sus labios. Y hermano, Dios es fiel y es justo. Y Él dice que si por mis labios salen palabras que lo desvía a usted, yo no voy a ser responsable de sus acciones, yo voy a ser responsable de mis palabras. ¿Por qué? Porque usted tiene la misma Biblia que tengo. ¿O no es así? Por lo tanto, viene Dios, siga leyendo, mi hermano, por favor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Que os apaciente. ¿Qué es conciencia? Con conocimiento. La ciencia es conocimiento, no conciencia de la humana, de acuerdo de lo científico, sino con el conocimiento que viene de parte de Dios. Por eso es importante que el ministro esté en la conexión con el Espíritu Santo, con Dios. ¿Por qué? Porque, como le dije en el transcurso de esta enseñanza, de esta prédica, yo no sé lo que usted necesita. No lo sé, hermano, sinceramente, pero el que lo sabe es el Espíritu Santo. El que lo sabe es Dios. Y cuando el ministro está en una relación con Dios, él va a predicar lo que Dios le pide. Hermano, es más aún, me permite decirte algo. Hoy no iba a enseñar eso. Hoy venía a hablarles de la alabanza y de la danza. ¿En serio? Venía con eso. Y cuando estaba ahí en la oficina, después de arreglar algunas cosas y todo, digo, bueno, Señor, y abrí en el estudio que les iba a dar de la danza, y el Señor me dijo, ¿quién te dijo que yo quiero hablar eso? Gloria a Dios. Pero Señor, es la danza y todo, tenemos que alzar, alabar y adorar. No, yo quiero que mi iglesia sea edificada. O sea, es bueno danzar, es bueno alabar, es bueno adorar, pero yo quiero que mi iglesia abra los ojos por los lobos rapaces que hay alrededor. Entonces, bueno, Señor, es lo que tú quieres. Entonces, ahora sí, Ezequiel 34:4, por favor. Ezequiel 34:4. ¿Lo tiene? Pero espéreme. No. Sí, es Ezequiel. Pero, no, voy a ver desde el principio, hermano. Verso 1. ¿Lo tiene? Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza ¿contra quién? Contra los pastores de Israel, profetiza. Y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel. Quite la palabra Israel y ponga iglesia, de la iglesia de Cristo, que se apacientan a sí mismos, o sea, que no le interesa que la iglesia sea edificada. Ellos quieren edificar su economía, su imperio, arman un imperio, hermano, y ellos son los máximos del imperio. Mis amados hermanos, no estamos para armar un imperio. El que pondrá su imperio es Cristo Jesús cuando retorne y reine sobre la tierra y muestre lo que es el verdadero imperio de Dios sobre la tierra y cómo gobierna Dios. Yo sé que la palabra imperio es fuerte, hermano, pero Él viene a imperar sobre la tierra, Él viene a reinar. ¿O no es así, hermano? Y reinará con vara de hierro, dice la Escritura. Él viene a mostrar lo que es reinar con amor y con misericordia, pero con vara de hierro. Entonces dice aquí lo que estamos leyendo: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis. O sea, buscan de sacarte la lana, hermano, continuamente. Mas no apacentáis a las ovejas. Y verso 4, ¿lo tiene? Mire, ¿cuál es la labor del ministro? Que edifica a la iglesia. Por eso yo le digo a usted, yo le echo la soga al cuello, porque usted va a examinar.
pero también se la he hecho a los demás. Por eso a veces me corren de algunos lugares. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. ¿Cómo se edifica la iglesia? A la iglesia se la edifica fortaleciéndola con palabra de Dios. Porque hay gente débil dentro de la iglesia, o no es así, hermano. ¿Va? Al débil, hermano, al débil no se lo debe correr. Porque hay gente que, pero si es un débil, ¿verdad? No, hermano. La palabra dice que el ministro que Dios ha llamado y es conforme al corazón de Dios, tiene que buscar de que los débiles sean fortalecidos. Hay un libro, hermano, que a mí me gustó muchísimo cuando lo leí y un ministro me lo recomendó. Es el redil, ¿cómo era que se llamaba? Algo del redil. Este era un hombre que era un pastor en una congregación. Y él tenía un amigo que tenía ovejas, literales, ovejas con lana y 4 patitas de color. Y un día fue a visitarlo. Y La vida en el redil, así se llama, apúntelo y búsquelo. Y si no, yo se lo vendo por $500 cada uno. Se llama La vida en el redil. Entonces este hombre fue, hermano, y a visitar a su amigo. Y su amigo había dispersado las ovejas, las había llevado para que comieran y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces le dice el pastor de la congregación, le dice, ¿cuánto que si las llamo vienen? ¿Cuánto que si las llamo vienen? Y él dice, llámala. Y empezó a llamarla. Y empezaron a venir como unas 3 o 4. Y es que me siguen. Te están siguiendo las enfermas. Porque las otras no te están siguiendo. Y cuando él hizo el grito para que vinieran las ovejas, todas se fueron con él. La palabra dice, mis ovejas. Usted no es mi oveja. ¿Me está entendiendo? Usted es oveja de Cristo Jesús. Por eso tiene que escuchar la voz de Dios, de Cristo, a través del ministro. Pero si usted escucha la voz de Dios a través del ministro, el ministro no es su pastor, el pastor es Cristo Jesús. El ministro solo es un mensajero de parte de Dios. El ministro es el amigo del Señor, y el amigo no puede hacer que la amada de Dios se enamore de él. ¿Me está entendiendo? Usted y yo no seguimos hombres, usted y yo seguimos a Cristo. Por eso, no fortalecisteis las débiles, los puse a ustedes para fortalecer las débiles, y no lo hicieron. Es lo que está escribiendo aquí el Señor a través de Ezequiel. Le está diciendo a los pastores, los puse a ustedes. ¿Quiénes eran los pastores? Los sacerdotes, el sumo sacerdote. Luego podríamos decir los fariseos, porque eran con la mejor doctrina en la época del Señor, eran los fariseos. Pero el hecho de que tenían buena doctrina no quiere decir que estaban haciendo la labor que tenían que hacer. ¿Me está entendiendo? Hermano, cuando el Señor, a través de la pluma del que escribe, dice, no fortaleciste las débiles, le está diciendo entre líneas, te puse para que fortalezcas a la débil, y no lo hiciste, por lo tanto no eres conforme a mi corazón. Porque todo ministro conforme a mi corazón que quiere edificar, lo primero que va a mirar es la débil y la va a traer para fortalecerla. ¿Con qué? Con sus consejos de hombre, con sus consejos de un psicólogo o de un psiquiatra, o con los consejos de la palabra de Dios. Así se fortalece a las débiles. Ni curasteis las enfermas. O sea, disculpe, hermano, hay gente enferma en la iglesia, ¿o no? Pero no hablo de enfermedad física, hablo de enfermedad en el alma. ¿Cuáles son las enfermedades? El orgullo, la vanidad. ¿O no es así? Disculpe la palabra que voy a usar, pero es cierto, el chisme, el menospreciar a otros, el creerse más que los demás, el que todas las cosas suceden porque estoy yo. Todo eso son enfermedades, ¿o no es así, hermano? Y a veces solamente son enfermedades, y a veces se tornan en ataduras, y otras veces en raíces
en nuestra alma. Y el ministro ha sido colocado, si quiere edificar, ha sido colocado para sanar, no porque él tenga el poder, sino que el Espíritu de Dios hace a través de él. Amén. Y luego dice, hermano, dice, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada. O sea, aquí detengamos un instante. El ministro, yo quiero que esto quede muy claro. ¿Usted es oveja o usted es hijo e hija de Dios? Usted es hijo e hija de Dios. Cuando la palabra habla de ovejas, es solamente algo figurativo. ¿Me está entendiendo? Usted es un hijo, una hija. No se rebaje a oveja. Por favor, esto puede ser mal entendido. Oveja es para mostrarnos cierta característica del animal para con nosotros. ¿Me entiende? Por ejemplo, una oveja es dócil. ¿Es así o no? Una oveja, hermano, cuando el pastor la llama, no yo, cuando el Señor la llama, ¿qué hace la oveja? La oveja se acerca. La oveja se deja trasquilar, no por mí. ¿Me entendió, verdad? El Señor, ¿para qué la trasquila? ¿Por qué trasquila un pastor a una oveja animalito? Porque la lana la puede tirar. Si se pone con mucha lana se va a caer. Y usted sabe que la oveja sola no puede levantarse. Es tremendo, hermano. Y batalla y batalla y batalla y no se puede levantar. Tiene que venir el pastor y levantarla. ¿Qué está diciendo? ¿Me entiende? Ahora bien, cuando dice no buscaste, hermanos, ¿saben lo que es ir a buscar a cada uno que se va? Por eso le decía a usted, hermano, usted es su hijo. Y usted sí toma la decisión de irse al mundo, pero usted toma la decisión de irse al mundo, el ministro va a hablar con usted. A ver qué pasa. Pero si usted sigue en lo suyo, como usted es un ser humano pensante, con raciocinio y con libre albedrío, yo no puedo agarrarlo de los pelos y amarrarlo a la pata en la silla, hermano, y no dejarlo salir de aquí, porque entonces estoy truncando lo que es su voluntad. ¿Me comprende? Como humanos, Dios nos ha entregado algo que se llama libre albedrío y voluntad. Usted es el que tiene su voluntad. Por eso cuando hay personas que vienen conmigo y me dicen, pastor, me voy. Pues, ¿a dónde te vas? No, es que me voy a otra iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Y si yo veo que es buena doctrina, pues Dios te bendiga, Dios te prospere. Pero si es un lugar de mala doctrina o se está yendo al mundo, trato de frenarlo. Pero si él sigue en lo suyo, hermano, él verá qué es lo que hace. Por eso, hermano, es importante entender esto. Dice aquí en el versículo 4 que estamos leyendo, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia. No sé si le describe a usted esto, lo que está pasando hoy en día en muchas congregaciones. Yo no soy el tatascano, aquí, así se dice. ¿Qué? Mi hijo me queda mirando y digo, ¿me la inventé? ¿Me la inventé? Aleluya, póngalo en el diccionario. Diccionario según Salsicónica. Yo no soy el mero aquí, hermano. Yo no estoy aquí para regular su vida. No estoy aquí para decirle qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Yo estoy aquí para predicar. ¿Me entiende? Pero aquí la palabra dice, se enseñorearon de las ovejas. Hoy en día hay un mal en las iglesias, en las congregaciones, y creen que el ministro debe ser el Señor de la congregación, y el Señor de la congregación se llama Jesucristo. Por eso, hermano, si usted me dice, hoy voy a comer huevos revueltos, y yo vengo y digo, no, hágase un omelette, no, hermano, no, yo voy a comer lo que yo quiero. ¿Me está entendiendo? Porque es su vida. El ministro solo predica y predica para edificarlo a usted.
pero usted toma las decisiones. Si usted toma una decisión incorrecta, pero el ministro predicó la palabra, ¿de quién es la culpa? Soy. Pero si el ministro se enseñorea, que es lo que está sucediendo hoy en día en muchos lugares, si el ministro se enseñorea de usted, vamos a ponerlo así, si yo me enseñoreo de usted, mi amado hermano y hermana, allá está la puerta, porque yo soy el primero limpio. Yo no quiero que nadie sea mi Señor más que Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Y si el ministro le empieza a maltratar a usted, hermano, por favor, los ministros no estamos para maltratar a nadie, porque Cristo Jesús no maltrató a los suyos, ¿o sí? No, ¿cómo que no? Y a los fariseos, espere. A los fariseos les decían cámara de víboras, hijos del diablo, pero a los suyos, al que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. ¿O no es así, hermano? ¿Ah? Y cuando le devolvió la vista a aquel ciego, hermano, ¿se acuerda? A ti que naciste en pecado, le dijeron los fariseos y todo lo demás, y que quisieron, ¿cómo es que se dice? ¿Cómo es que dice cuando los quieren echar? Descomulgar. Lo querían descomulgar, ¿verdad? A los papás. Y le dice uno, y bueno, y ustedes que también quieren seguirlo a él, porque mucho preguntan. Hermano, cuando ¿se acuerdan de los 10 leprosos? Que sanó a los 10, ¿es así o no? ¿Y cuántos volvieron? Uno solo. Escuche qué tremendo. Hermano, escuche, por favor. Él a los suyos jamás los maltrató. ¿Por qué los ministros hoy maltratan a la iglesia que no les pertenece? ¿Sabe por qué? Porque creen que les pertenece. Y mis amados hermanos, si quieren mantenerlos bajo temor y bajo temblor, huyan, mis amados hermanos, porque el único que quiere mantenerlo a usted bajo temor, bajo miedo, es el enemigo. ¿Me permite decir algo? Usted sabe que yo no soy político. Entonces sí voy al cielo. Porque en el infierno hay pecadores y políticos. Hermano, usted sabe que no soy político, yo no soy republicano, ni demócrata, ni independiente. Y el día que me toque votar, voy a votar por mí mismo. Pero bueno, mis amados hermanos, ¿sabía usted que la labor de los políticos hoy en día es mantener al pueblo en dos cosas? La primera en ignorancia y la segunda en miedo. Y eso es lo que sucede en las congregaciones hoy en día. ¿Qué es lo que sucedió desde enero del 2020? Nos quisieron meter miedo, ¿sí o no? Hermano, ¿qué es lo que sucedió aparte de eso? En ignorancia, porque unos decían una cosa y otros decían otra, y luego se levantaban otros y decían otra cosa. La confusión es la reina de la ignorancia. Así nos quisieron mantener mal, y solo algunos avispados buscaban para saber cómo se debía tratar ese virus. ¿Y sabe qué? Después de 3 veces que me dio, todavía estoy aquí. 5. ¿Le querés ganar a tu papá? Ahorita voy a buscar otra vez. Pero hermano, mira hermano, el mantener al pueblo en miedo y en ignorancia es lo que sucede hoy en día. Por eso usted observa lo que le decía hace un rato atrás, que la unción del zapato, la unción de chicle, la unción de un montón de otras cosas, hermano. Y podría llegar a mencionar cosas pero tan abominables que usted se asustaría. Hermano, y que no me animo ni siquiera a mencionar lo que hacen en algunas iglesias, hermano, para mantener a las personas ahí. Y encima de la ignorancia le meten miedo. Si te vas, el diablo te va a hacer pedazos. Mi hermano, cuando yo tuve que salir de una misión, se nos había enseñado que era el único lugar
y que si nos íbamos de ahí, el diablo nos iba a hacer pedazos. Y cuando salí de esa misión, le dije, Señor, por favor, llorando, le dije, pues el Señor me dijo, sal de allí. Y yo llorando le dije, pero Señor, el diablo me va a hacer pedazos. Y Él me dijo claramente estas palabras, ¿tú crees que el diablo tiene más poder que yo? Yo soy el que te ha cubierto. Yo soy el que te protege. Hermano, desde ese día entendí que a los hermanos que venían y me decían, hermano, me voy a cambiar de iglesia, decían, Dios te bendiga. Hasta el día de hoy, después de eso, no he maldecido a nadie. A nadie que me dice, me voy a otro lugar, hermano, Dios te bendiga y te prospere. Un hermano me dijo, no sé, estando en otro lugar, me dijo, hermano, mire, me voy a tal congregación, así, hermano, que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te llene de su gloria. Y alguien dirá, pero que usted no quiere a la gente. Sí, hermano, los amo. Pero si Dios le dijo que se vaya, ¿quién soy yo para decirle que la quiero? ¿Me está entendiendo? Ahora te me voy. No, espérese. Sino que os habéis enseñoreado de ellas, ¿cómo? Con dureza y con violencia. Mis amados hermanos, 4 puntos esenciales. Palabra, Espíritu Santo, dones, y dentro del Espíritu Santo temor a Dios, y por supuesto ministros que sean conforme al corazón de Dios. Usted ahora tiene 4 puntos. Primero, para juzgar su propia vida, pero también para examinar al ministro que está delante. Usted dirá, ¿por qué, hermano? Porque su vida espiritual no puede depender de mí. Su vida espiritual depende de usted, de lo que usted haga. Si usted está en el lugar correcto y recibe palabra, gócese, deleítese, porque está siendo edificado, no por el hombre, por el Espíritu de Dios. Dios le ama tanto a usted que le ha dado lo que usted necesita. Amén. Y gócese, deleítese y busque cada día más y más del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y le va a llevar a mover dones. Mis amados hermanos, como yo quiero hacer estas palabras de Pablo, las quiero hacer mías. Si hay algo que yo anhelo y deseo para usted, es que usted mueva dones. No donas, no dones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los dones edifican a la iglesia de Cristo. Póngase de pie, por favor. Quiero pedirle un favor. Creo que pero muy pocas veces lo pido. Pero yo creo que hoy viene al caso. Casi nunca pido oración por mi persona. Pero si hay algo que cada uno de nosotros debemos aprender es orar por nuestros ministros. Si usted ha sido guiado por el Espíritu de Dios a congregarse en este lugar y al aceptar mi persona como pastor en este lugar, le pido que ore por mí. Porque la labor de un ministro no es sencilla, mis amados hermanos. La labor de un ministro es crítica. La labor del ministro, mis amados hermanos, como le dije recién, es dificultosa. Porque como ser humano puede cometer errores. Y como ser humano tiene que aprender a acercarse a Dios. Porque Dios lo ha colocado en un pueblo para que Él predique, enseñe y edifique con la palabra de Dios.
no por dinero. Se lo digo con todo mi corazón, no estoy por dinero en esto. Jamás he estado por dinero. Estoy porque Dios me llamó a hacer algo. Pero mi amado hermano, cuando usted ore antes de comer, cuando usted ore antes de dormir, recuérdese que hay un ministro que necesita su oración. Que hay un ministro que también es atacado por el enemigo. Que hay un ministro que necesita estar en comunión con el Espíritu Santo. Porque Él no es el grande es Dios. Que Dios siempre guíe al ministro que usted eligió como pastor por usted. Cierre sus ojos y permítame orar también por usted, para que usted también busque estos 4 puntos esenciales para su vida. Que usted siempre esté hambriento de la palabra y de la sana palabra, la sana doctrina. Que usted sea edificado en esa palabra. Porque los tiempos que nos han tocado vivir son difíciles, mis amados hermanos, y muchos engañadores hay en el camino. Y usted es el que tiene que discernir a esos engañadores, a esos que quieren hacer comercio con usted y lo único que quieren de usted es su dinero. Que Dios abra sus ojos, su mente, su corazón, Padre. Bendito Dios, toca cada corazón, cada mente, cada alma, cada espíritu aquí congregado, bendito Padre, que a ti te pertenece, que son hijas e hijos tuyos, bendito Dios, que es tu iglesia y no la mía, Padre eterno, que tú los has salvado con tu sangre bendita y maravillosa. Dales el desear, el anhelar, el tener hambre de tu palabra, bendito Dios, el actuar en tu palabra, el tener el deseo de buscarte cada día más. Dales a cada uno de ellos el querer y el hacer, bendito Dios, el ánimo y la fortaleza que ellos necesitan a través de tu palabra, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, dale a cada uno de ellos el discernimiento, Padre eterno, de tu Espíritu Santo, que viene a través de tu Espíritu Santo para que ellos puedan discernir cada palabra, cada prédica, cada acción, bendito Dios, y entonces puedan tomar la decisión correcta delante de ti para ser edificados, porque ellos son tu templo. Padre bendito, cuando Salomón levanta el templo en Israel, buscó las mejores cosas, y tú a tu iglesia le diste lo mejor de lo mejor, bendito Dios, para que sea edificada. Derrámalo sobre esta congregación, bendito Dios. Que lo mejor de lo mejor sea sobre nosotros, bendito Dios. Dame un corazón conforme al tuyo, Padre eterno. Porque tu pueblo tiene que ser edificado por el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Por un ministro que tú has establecido conforme a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Bendícenos a todos. Dile hermano, bendícenos en gran manera, Señor. Derramando tu palabra, derramando tu unción, derramando cada una de las cosas que nosotros necesitamos para ser edificados como templo tuyo.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te bendecimos. Amén. Yo vengo a anunciar bastante a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar a Dios, mi Dios te Santo Dios.